Bueno, señores, ya sin tanta habla, ya callándome un poco, les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy, Mabel. Mira ya para que se venga a Ay, Dios mío, esto es muy duro así, Dios mío. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos ven. Muchas gracias, Samuel, por esta invitación. De nada. Así que bueno, no quiero presionar mucho, así que vamos a empezar con preguntas simples, cosas fáciles, como primera pregunta, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a la investigación, a la docencia, pero hago innovación social. Trabajo con comunidades, aprendiendo de las comunidades y transfiriendo a las comunidades conocimientos en un tema muy específico que se llama bioeconomía, que es desarrollar desde la biodiversidad y los activos culturales propios de cada región. Ok, ahora una pregunta muy básica que les suelo hacer a las personas que tienen algún trabajo. Dime tus experiencias más difíciles, o sea, las experiencias que tú consideras que sean malas de tu trabajo y las buenas experiencias que consideras de tu trabajo. Bueno, experiencias malas de mi trabajo, yo nunca considero experiencias malas, más bien considero experiencias que a veces no nos hacen sentir bien, pero finalmente las experiencias que nosotros decimos que son malas nos sirven, nos ayudan, porque de cualquier experiencia nosotros nos podemos aprender. Entonces, desde ese punto de vista yo considero que todas las experiencias son buenas. Son malas en cuanto a veces nos dejamos afectar por las reacciones de las personas, pero son buenas en el sentido que nos enseñan a qué no debemos hacer y que si lo vamos a hacer una segunda vez lo podamos hacer. Y entonces te voy a hablar de mis experiencias en general, sin clasificarlas de malas o buenas, pero una experiencia experiencias muy importantes para mí es, por ejemplo, saber que lo técnico, lo muy científico, puede convertirse en un lenguaje muy práctico y básico para personas que nosotros a veces consideramos, entre comillas, que no pudieran entender ese lenguaje, pero que cuando nosotros lo pasamos a un lenguaje muy básico, las personas se pueden apropiar de él. La gente con la que trabajo, saber que hay gente que ama el Chocó, que quiere el Chocó, es una experiencia muy buena en el sentido de que nosotros podemos generar empatía con la gente, lograr también poder hacer de esto que yo hago, de generar conocimiento en el laboratorio y poder haber logrado que esto llegue hacia los emprendedores comunitarios. Para mí ha sido también una experiencia maravillosa y que como resultado de este trabajo hayamos podido implementar un diplomado y de alguna manera una cátedra en bioeconomía y desarrollo que ha empezado a circular a través de todo el territorio colombiano, esta cátedra con diferentes universidades, con diferentes comunidades, hasta las comunidades más recónditas del país. Poder llevar esta cátedra de bioeconomía y territorio para mí ha sido una experiencia maravillosa. La experiencia de la universidad, haber en principio, entre comillas, regalado mi trabajo hace 20 años que me presenté como voluntaria y ahora ser docente en la Universidad Tecnológica del Chocó es muy importante. Y también es muy importante para mí que esto se empiece a visibilizar porque nos visibiliza a todos. ¿Sí? Hay cosas dentro del trabajo que a veces no son tan buenas, por ejemplo eso de que tú confías en la gente y la gente no responde, o que a veces tú con algunas de tus cosas puedes generar molestias en otras, eso tampoco es tan bueno porque aunque a veces uno tiene la intención de hacerlo, pues mucha gente se molesta, ¿cierto? Experiencias también que a veces no son tan buenas, pero que como te decía al principio se constituyen en una base para seguir creciendo, es el hecho de que no puedas a veces lograr transmitir lo que quieres y la gente lo entienda de maneras distintas que finalmente pueden generar algunos ámbitos de competencia, y yo siempre pienso que no debemos competir, debemos generar sinergias para poder con el conocimiento del otro seguir creciendo. Entonces, pues en general yo creo que mis experiencias son muy buenas
Y la experiencia más bella de todos es compartir esto con mi familia, con mis hijos, poder recorrerme el territorio colombiano y el mundo con lo que hago, poder mezclar, en una época mezclar danza, deporte y ciencia fue también para mí muy gratificante porque eso lo ayuda a crecer mucho a uno. Entonces, en general mis experiencias son muy buenas. Ok, ahora tú habías mencionado que una de tus labores era parte de investigar también. Ahora, ¿qué tipo de cosas investigas? Bueno, yo soy micóloga, en esencia soy micóloga, trabajo con hongos y mi primer trabajo con relación a los hongos fue un trabajo, o el trabajo que más se reconoce en el mundo de la ciencia por lo que hago es el tema de trabajar con Ganoderma. ¿Cierto? Yo he estado trabajando con Ganoderma, que es un hongo que tiene muchas aplicaciones, pero trabajé con su identificación a nivel de todo el mundo, en los diferentes continentes, Ganoderma de África, de este lado de la América tropical, Ganoderma en Europa, de Asia. Y Ganoderma es un hongo que los asiáticos han usado durante muchísimos miles y miles y miles de años, con aplicaciones en la salud. Y uno de mis trabajos, digamos, más importantes fue trabajar con la sistemática y la identificación de este hongo. Y una segunda fase fue trabajar con los compuestos bioactivos, trabajando con compuestos anticancerígenos. Pero en general, ahorita estoy trabajando con temas de innovación social, que es desarrollo de productos desde la biodiversidad. Y en particular ahorita, utilizando esos recursos de hongos y de otros productos del territorio, estoy trabajando en temas de biocosmética, que es desarrollar productos que ayudan, que son cosméticos, pero que ayudan al cuidado de la piel, del cabello, de la cara, con esos compuestos bioactivos. Entonces yo ahora básicamente me considero como una persona que utiliza los activos del conocimiento ancestral y los activos locales para desarrollar productos que tienen un impacto tanto en la salud de la gente como en los ecosistemas, pero también en las relaciones que se generan alrededor de estos productos, porque alrededor de esos productos hay mucho conocimiento, y cuando este conocimiento se empieza a socializar, se empieza a extender, porque mucho de nuestro conocimiento se ha perdido porque los abuelitos se mueren y no se transfieren. Entonces, cuando este conocimiento se empieza a transferir, esto empieza a empoderar a las comunidades, porque nos damos cuenta de que este conocimiento es valioso, ¿cierto? Y muchas veces lo dejamos de segundo lado. Entonces, ahora me dedico a eso, a darle valor a los activos locales, sobre todo a los activos biológicos que están unidos a los activos culturales y a las tradiciones de los pueblos del Pacífico y de Colombia. Sinceramente creo que de todo lo que dijiste, para mí esa fue la parte más importante. Una pequeña mención a eso. Me gustó mucho lo que dijiste. Ahora, yendo a algo un poco más personal. ¿Tú desde niña sabías que querías hacer esto o cuál fue el punto en el que te diste cuenta? Yo creo que desde niña. De hecho, yo tengo una anécdota que cuando yo tenía 4 años me preguntaban qué quería hacer, y yo decía que yo quería ser médico para estudiar moléculas para curar el cáncer. Y mi papá siempre pensó que yo debía ser abogada, porque yo era una niña muy despierta y hablaba mucho y defendía los derechos de todo el mundo, de mis amigas y esto. Y entonces, y esto se complementó con una imagen que cuando salí de Vallesolano, mi pueblo querido, en la costa pacífica norte, vi a una señora en televisión que estaba padeciendo una enfermedad y que por allá yo en mis 5 o 6 años de edad recordaba que decían que tenía cáncer, pero yo no entendía mucho eso, pero yo quería estudiar moléculas para curar el cáncer. Y finalmente yo quería ser médico, y eso es una lección de vida, no es la profesión la que hace que llegues a la meta que tú quieres llegar. Y entonces me di cuenta que medicina no era el medio, y empecé a buscar y encontré que la investigación era el medio. Y entonces por eso me empecé a formar en el campo científico. Bastante bien, sinceramente. Eso me hizo sentir un poco mal. ¿Por qué? Porque cuando éramos pequeños y me preguntaban qué quería hacer, era como respuesta muy cliché, como muy de cualquier niño. Y ahora me siento como... ¿Quería ser bombero policía? Sí. O futbolista o astronauta.
Wow, no, lo del fútbol nunca lo pensé, sinceramente. Y ahora mismo creo que voy a seguir con esto muchos años más. Porque ahora, desde que empecé a hacer estas entrevistas, me siento muy en mi elemento, sinceramente. Ahora, algo que estoy haciendo desde la entrevista anterior, que es que cada cierto número de preguntas, me gusta que me pregunten algo a mí. Exacto, yo iba a decir eso porque pues tú me estás entrevistando y yo quería saber por qué estás haciendo esto. Esto me parece como así, como wow, maravilloso, y esas preguntas que haces súper estructuradas, me dejan también súper impactada. Entonces, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Por qué quiero hacer esto? Sí. Pues principalmente la idea no fue mía, que es algo que tengo que recalcar, fue idea de mi papá. Que al principio él me iba a entrevistar a mí y al final fui yo el que terminó entrevistando al resto de la gente. Así que básicamente me robé su idea, la convertí en mía y ahora estoy aquí. Así que si fuera por mí yo estaría con la cámara y mi papá estaría acá sentado entrevistando. No, pero yo creo que lo más importante que pasó de eso es que tú estés entrevistando. Creo que eso tiene mucho valor y es mucho más importante que si tu papá lo hiciera, porque lo haces súper bien, lo haces muy bien. Ahora sí. ¿Por qué? La pregunta que, ahora que tengo que decir esto, la pregunta cambiaría a ¿por qué quise hacer esto? Pues porque me parece una actividad algo interesante. Al fin y al cabo nunca, como estos días dije, ya estoy en el colegio, tengo que pensar bien qué quiero hacer. Entonces, últimamente ando muy pensativo, diciéndome, ¿qué puedo hacer con mi vida en el futuro? Y cuando mi papá me dijo que íbamos a hacer una entrevista, yo dije, claro. Y ahora que estoy haciendo esto, me estoy pensando muy bien en quizás seguir con esto, convertirlo en una labor propia, llegar a tener mi propio programa en televisión o cosas así. Pero eso el tiempo ya lo definirá. Así es. No, bueno, pero no tanto el tiempo, lo que define lo que tú quieras hacer finalmente es lo que tu corazón siente, porque a veces estas son herramientas y a través de eso te vas a dar cuenta que de pronto esto no va a ser tu proyecto de vida, pero que de alguna manera contribuye a tu proyecto de vida y te vas a encontrar con mucha gente en esta actividad que te va a ir como afianzando lo que tú quieres ser, porque quizás finalmente ser bloguero de pronto no es, o ser periodista no es tu fin. Puede que lo sea, pero sí es un medio para que tú vayas como concretando eso que tú quieres ser. Y no es tan importante decir yo qué quiero ser en el futuro, ¿cierto? Lo importante es ir construyendo ese paso a paso. Yo qué soy hoy, qué doy hoy para que realmente el futuro exista, porque el futuro no existe finalmente, ¿no? El futuro está allá. No sabemos si nos vamos a morir dentro de un segundo, dentro de 3, dentro de una hora, dentro de un día, ¿cierto? Pero lo más importante es lo que tú vas construyendo en el día a día. Mira que yo a Tonatiuh, tu primo, él siempre decía que él quería ser zootecnista. Y entonces, y uno le preguntaba, zootecnista, ¿y eso qué es? Ah, no, que es para cuidar los animales. Después dijo que quería ser un médico veterinario, porque él lo que realmente quería era aportar como a la salud de los veterinarios. Entonces él un día me dice, mami, mire, yo quiero construir casas. Y entonces yo le dije, no, pues tú no quieres ser zootecnista ni médico veterinario, tú lo que quieres es ser arquitecto. Y me dice, no, mami, yo lo que quiero es ser médico veterinario. Uno para construir casas no necesita ser arquitecto, yo las casas las quiero como un negocio. Entonces ve que finalmente no es como que tú digas y te encasilles en algo, es lo que tú quieres ser, porque las otras cosas son como medios para llegar a eso que tú eres ahora, porque uno no quiere ser, uno es, uno siempre es, todos los días es, y con lo que uno haga en el día a día constantemente, eso es lo que uno es, porque como te decía, el futuro no existe. Exacto. Ahora, siguiendo con las preguntas, que ya te estuve haciendo varias preguntas sobre tu labor, ahora seguiremos con algunas preguntas sobre tu vida en sí. ¿Alguna vez, cómo decirlo, estuviste en algún trabajo que sentiste que no te gustó y renunciaste o lo dejaste por alguna razón? Bueno, afortunadamente siempre he estado en trabajos que me gustan mucho hacer.
siempre, siempre, desde que empecé en mi vida profesional, siempre he hecho cosas que me gustan y eso en parte, lo que te decía, es lo que tú haces es lo que te determina y te lleva al camino donde tú quieres estar. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros soñamos, lo podemos consolidar cuando nosotros somos consistentes con ese pensamiento y esa acción. Y yo siento que cuando uno actúa de esa manera, convencido de lo que uno quiere hacer, el universo siempre lo lleva a donde uno quiere estar. Y cuando el universo lo lleva a sitios en el que uno no quiere estar, es porque ahí hay algo que aprender, ¿cierto? Hay cosas que a uno no le gustan. A mí, por ejemplo, no me gusta lavar platos. Y yo cada vez que estoy lavando mis platos digo, ay Diosito, aquí estoy haciendo mi entrenamiento para no seguir lavando platos. Es una actividad que no me gusta, pero pues ya la hago con cariño. ¿Por qué? Porque entre más se queje uno de las cosas que hace, entre más energías negativas le genere uno de las cosas que hace, el universo más se la pone para que siga aprendiendo. Entonces, como cuando uno aprende día a día, cuando uno es consistente con sus acciones, cuando uno está convencido de lo que su corazón quiere, cuando uno está convencido del servicio que quiere prestar, el universo siempre lo lleva a las cosas que uno quiere. Esa es mi manera de pensar. Nosotros siempre decimos, ay no, es que mire, pero es porque mi Dios me pone aquí. No, mi Dios o el universo lo pone a uno donde uno tiene que estar y donde uno quiere estar. Lamentablemente es así, desafortunadamente es así. Son sitios de aprendizaje, personas, te ponen personas también, te ponen lugares, te ponen trabajos. O sea, hay muchas cosas en la vida que el universo te pone para que aprendas, para que crezcas. Entonces, entre tú más aceptes eso, entre tú seas más consistente con ese pensamiento, menos cosas en la vida te va a poner que no te gustan. Bueno, ahora, ¿cuál dices que para ti fue el mayor sacrificio que tuviste que hacer para llegar hasta donde estás hoy? Sacrificios. Bueno, yo creo que algunos de los sacrificios son más familiares que otra cosa, ¿cierto? Alejarte de las personas que quieres. Ahora que tengo hijos, hace 16 años, muchas veces dejar a los hijos es muy complicado, ¿sí? Pero uno también entiende que eso es una manera de crecer. Uno se va desapegando, pero con amor. Se va desapegando en el sentido de que cuando uno trabaja con cosas como tú me preguntabas que le gustan, uno sabe que a través de estos sacrificios la familia también aprende, ¿sí? La familia también aprende porque es una manera de valorar las relaciones familiares. Entonces, yo en parte siento que el mayor sacrificio es familiar. Yo no he tenido que hacer muchos otros sacrificios en la vida. Solamente ese sacrificio de desapegarme de la familia, de irme lejos y tener que dejar a mis familiares es muy complejo. Y cuando te vas a otros países en el que pues no conoces a nadie, son muchos retos, ¿cierto? De la comida, de la música, de la gente, de las costumbres, de la cotidianidad. Eso es un tema bastante complicado. Y yo creo y te vuelvo a la historia de Tonatiuh, últimamente viajaba tanto que un día Tonatiuh me dijo, mami, yo le voy a decir una cosa. ¿Y usted por qué no le dice a un amigo suyo que le enseña a manejar avión y se compra un avión? ¿Eso no le sale más barato? O sea, eso es una muestra de decir, oye, ¿por qué te vas? ¿Cierto? Entonces, eso es un sacrificio muy grande. Dejar a los hijos creo que es un sacrificio muy grande. Ahora, yo había formulado una pregunta, pero se me acaba de olvidar. Como para que medio se me acuerde, a ver si tú se te ocurre una pregunta para hacerme a mí. Yo tengo bastantes preguntas, muchas preguntas. Y es una de las cosas que me impacta mucho es siempre como tu léxico, tu manera de formular esas preguntas. Y entonces a mí me gustaría saber eso de dónde nace, o sea, de dónde nace o de dónde aprendes ese léxico, de qué haces, porque para muchos niños es muy importante esto.
O sea, tú no sabes que con eso que estás haciendo estás enseñando también. Sí, es una manera de enseñar, pero también una manera de aprender. Entonces, ¿de dónde nace todo este vocabulario? ¿De dónde nace esta manera de redactar, de formular preguntas? Pues mira, si te soy sincero, yo tampoco sé bien de dónde viene. Porque toda mi vida he sido una persona elocuente, me lo han dicho mucho. Y por alguna razón fue algo que en un punto de mi vida me salía naturalmente y lo sigue haciendo. Es que no tengo ningún punto de, ¿cómo decirlo? Ningún punto específico con el que pueda especificar. Sonó redundante, pero tiene sentido. Sí, así es. O sea, ¿y lees mucho? Leer, Libros, ajá. eso es lo que estoy empezando a hacer. Porque yo, como en la casa de mi papá hay muchos libros, como yo la mayoría del tiempo estoy en la casa de mi mamá y hay varios libros que yo estaba leyendo donde mi papá, esos libros los llevo para la casa de mi mamá y para seguir leyendo ahí. Y hasta ahora llevo como 4 y voy por el 5º que me estoy leyendo. ¿Y en este año o en estos últimos años? No, en este año, porque empecé a leer este año. Un día de pronto dije, no hago nada, no tengo nada mejor que hacer, así que me voy a poner a leer y ya. Y pues sí, ahora siguiendo con la pregunta que no terminé de responderla. Entonces sí, siempre he sido una persona así. Nunca he tenido ningún tipo de referencia para hablar así, para ser elocuente. Es como lo que le pasa a mucha gente, que empieza a hacer algo y lo empieza a hacer bien, pero ni siquiera sabe de dónde lo sacó. Soy como yo. Bueno, esas personas, yo me considero parte de ellas. Okay. Porque de pronto, de mi niñez, empecé a ser así elocuente y todo el mundo me estaba recordando, me decía que hablaba muy bien. ¿Y tú no crees que eso también viene un poco del entorno en el que vives? La gente con la que vives pues dialoga mucho, es muy unida, es muy también, pues nuestra familia también es como muy estudiosa. ¿De pronto eso no ha influido mucho en tu vida para que seas así o qué crees? Pues realmente sí, porque en muchas ocasiones lo que más influye para que uno se forme en la familia es el entorno en que uno vive. Así que seguramente hay algo que me hizo ser así, algo que me hizo hablar así y yo ni siquiera me di cuenta. Seguramente fue algo de mi entorno, pero aunque de hecho sobre eso tengo una historia. Es que yo cuando estaba en cuarto, por ahí, tenía como 8 años creo, todas las profesoras sabían que yo era un niño que hablaba muy bien. Entonces recuerdo que hubo como una especie de, ¿cómo decirlo? Como nosotros teníamos un auditorio ahí, era algo especial, algo para niños que hablaban bien, algo para niños que tenían, ¿cómo decirlo? Como la facilidad de comunicarse. Entonces uno tenía que interpretar unas imágenes. Yo estaba con un compañero que era un muy buen amigo mío y yo lo había entendido todo perfectamente. Básicamente era la historia todavía me acuerdo eso, era la historia de un dinosaurio que había llegado con un grupo de animales y había un animal de ellos, creo que era un ratón por ahí, y no confiaba mucho en el dinosaurio, porque él decía que era malo solo por su aspecto, pero en realidad no, y al final lo terminó echando y ahí se acabó la historia, y entonces uno tenía que interpretarlo, pero eso fue el inicio de mi pánico escénico, porque yo no es que fuera un auditorio muy grande. O sea, ya estaba en el público. No es que fuera un auditorio muy grande ni que el público fuera demasiado, pero experimentar el pánico escénico es algo muy extraño. Es como que tu lengua deja de funcionar y no puedes hablar. O sea, ¿te diste cuenta que ahí con toda la elocuencia el público te influenciaba? Exacto. Y entonces todo fue muy extraño porque hacia el auditorio no fue la gran cosa. O sea, yo lo veía como si fueran miles y miles de asientos
como que todo era demasiado extenso, como que me encontraba en, no sé, como que estaba rodeado de un montón de personas. Y de pronto no sé, me empezó a poner pálido y no podía hablar porque todo fue muy extraño. Y así fue, hasta que recuerdo que un año después, estaba en Panamá ya, porque yo vivía allá. Un año después, estaba en una escuela allá de Panamá. Y si mal no recuerdo, era como una actividad que uno tenía que salir a hablar y todo eso. Y tenía miedo, porque claro, después de lo que experimenté un año antes, ya no iba tan confiado de paso. Pero salí, hablé y me di cuenta que todo fue muy diferente. O sea, fue como comunicarme con una sola persona. Y creo que si alguien tiene pánico escénico, quizás esa sea la clave. Imagínate como si estás hablando con una sola persona. No imaginar que hay público. O sea, creer que solo está hablando con un amigo, algún familiar. Y sí. Ese día... ¿Y lo superaste ese día entonces? Ese día lo superé. Aunque hasta el día de hoy sigo teniendo como pequeños momentos en los que me trago cuando estoy enfrente de muchas personas, pero eso ya sería... Pero eso siempre pasa, o sea, hasta el artista más famoso se puede haber subido 10, 20 veces, 100, 200, 400 veces a un escenario, y siempre cuando uno va a salir a un escenario tiene todavía ese poco de miedo, ¿no? De temor que te impulsa, pero eso está bien, porque es lo que nos permite a nosotros emocionarnos, es lo que nos permite a nosotros no estar tan seguros, ¿cierto? Seguros en el sentido de que no nos las sabemos todas y que eso nos obliga de alguna manera a aprender, a prepararnos todos los días, porque si nosotros estuviéramos confiados siempre que vamos a salir a un escenario, entonces ya se volvería algo muy monótono para nuestra vida. Entonces yo creo que eso está bien, o sea, seguir teniendo ese poquito de, ay Dios mío, tengo el estómago que... Eso es muy importante, porque eso es una motivación para dar más, para hacer mejor las cosas. Okay, ¿No te parece? Sí, me parece mucho. Ahora, siguiendo con tus preguntas, quiero que me digas sobre tu trabajo, claro. ¿Alguna vez te has sentido presionada para hacer algo? Mira, eso es una cosa muy, muy importante y es algo que nadie nunca me lo había preguntado. Y es una cosa muy importante y que además es una manera de enseñar. Y es que, mira, y de aprender también. Y es que uno se siente presionado cuando hay, digamos, de por medio muchos intereses, ¿sí? O sea, tú te sientes presionado cuando tienes que dar respuesta a un público, por ejemplo, o te sientes presionado porque quieres quedar bien ante un jefe, o te sientes presionado cuando sientes que tienes que competir con alguien, ¿cierto? Pero cuando uno lo hace de manera espontánea no debería sentir presión, ¿sí? Y yo creo que la única presión mía, la que yo conscientemente considero, pueda que hayan otras presiones, ¿cierto? Pero la que yo considero presión, es el resultado de lo que hago por el impacto que genere con la gente con la que trabajo. Esa es la única presión que yo he sentido en mi vida. Ay, que esto no me salga y entonces esa comunidad, o que esto no me salga, o los estudiantes. Pero las otras presiones que normalmente la gente siente, que por el jefe, que por la competencia, yo de verdad no siento, y eso me motiva muchísimo. Ok, ahora, sobre lo que dijiste que te sientes presionado por el resultado que va a dar lo que tú hagas, ahí siento que tienes mucha razón. Porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar la gente ante lo que uno hace. Cada uno tiene opiniones diferentes. Yo no puedo decirle a alguien que... yo no puedo juntar a dos personas. Que uno sea intolerante a la lactosa y que el otro sí. Y que a uno le guste la leche normal y obligarlos a los dos, y que el otro lo obligue, o sea, ¿cómo decirlo? Es que no sabría dar bien un ejemplo. O sea, un ejemplo muy general. Es como cuando estás en la escuela. No sabes cuándo vas a hacer una tarea bien o mal, porque muchas veces puedes estar seguro de lo que haces,
pero igual sientes como ese pequeño, como que hay algo ahí que te dice que cometiste algún error. Y eso es algo que yo intento evitar la mayoría de las veces, porque yo siempre he sabido que me tengo que sentir seguro de mí mismo. Que yo no puedo estar todo el tiempo pensando en que las cosas me van a salir mal, porque eso es lo que hace que las cosas te salgan mal. Exactamente. Pero mira, un ejemplo de la escuela. Tú, ¿cuándo sientes presión? O sea, en la escuela, por ejemplo, ¿cómo te sientes tú presionado? En la escuela, ¿O por qué te sientes presionado? ¿Por qué? No, en la escuela más que nada en las actividades que tienen un tiempo límite. Porque yo siempre soy una persona que se ha tomado su tiempo para hacer alguna actividad. Porque hay gente que lo hace así rápido. Pero por alguna razón yo siempre he tenido la mentalidad de que me tengo que tomar mi tiempo para analizar bien las cosas. Entonces de pronto termino perdiendo el control y como que siento que el tiempo se me acaba y intento asimilar todo más rápidamente y después de eso me calmo, reviso lo que hice y pues sí, esas son una de las cosas que más presión me da, tener un tiempo de control. ¿Y alguna vez te has sentido presionado porque tienes un amigo que es mejor en tu salón o porque tu familia te dice que tienes que ocupar el primer puesto? ¿O porque sientes, o sea, alguna vez te has sentido presionado por eso? De, yo tengo que ser mejor que eso. ¿Has sentido alguna vez esos tipos de presión? ¿O porque la maestra te...? Una vez, en Panamá creo que era, sí, yo sentía, porque yo llevaba mucho tiempo ocupando el primer puesto y ya, o sea, yo sentía que lo tenía que hacer obligatoriamente, yo sentía que ese era mi deber. Y yo, bueno, mi mamá nunca me había mencionado nada de que ella nunca me había obligado. Ella, sabiendo que yo fuera un buen estudiante, así no quedara en el primer puesto, ella se sentía bien. Pero yo en cuanto a eso, en ese momento no lo tomé en serio. Así que sí, ese año, sí, estuve en el cuadro, ¿no? Pero yo esto se lo comenté a mi mamá después. Y ella me dijo que a ella, si ella sabía que yo ocupaba, que ella se sentiría muy feliz, se sentiría feliz, ella se siente feliz con que yo ocupe el primer puesto, pero él también se siente feliz con que yo sea un buen estudiante, y eso me hizo darme cuenta que no para, o sea, quedar en el primer puesto no indica que seas precisamente el mejor, porque cada uno tiene sus debilidades, tanto en el trabajo, en la escuela, y una de las mías, aunque quizá a algunas personas les parece algo bobo ser malo en eso, es la geometría. No sé por qué, pero nunca he podido medir algo con exactitud. O sea, mi cabeza sería mucho. Así que sí, cada uno tiene sus debilidades, sus fuertes. Así es. Y yo creo que... Y uno tiene que aprovechar sus fuertes, ¿cierto? Porque los fuertes lo hacen crecer a uno en las debilidades. Cuando tú, por ejemplo, eres muy fuerte en geografía, hay muchos elementos de la geografía que te pueden ayudar a fortalecer esa falencia que tienes en geometría. Pero sobre todo yo creo que